Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, que no es cualquier episodio, es el episodio número 100, que se dice pronto, pero bueno, es que no puedo expresar en palabras lo que significa para mí llegar al episodio 100. Así que bueno, me he querido preparar un episodio un poco especial para contarles, por un lado, por qué empecé yo este podcast, qué me motivó al principio a comenzarlo, qué me sigue motivando. Luego también hice una pequeña selección de los 5 consejos o recomendaciones que a lo largo de estas 5 temporadas pues han marcado mucho mi estilo de vida, mis hábitos o me han hecho cambiar en algún punto algo. Y lo último es algunos avances que les quiero contar de próximos proyectos o novedades que vienen con el podcast y que también me hace muchísima ilusión compartir con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, como les contaba, primero quiero empezar este episodio especial hablando un poquito de la motivación que he tenido yo para empezar este podcast, que los que me siguen desde el principio a lo mejor lo saben, pero si te has unido luego en el camino, pues a lo mejor no sabes muy bien cuál es mi historia de fondo y por qué he querido yo empezar este podcast. Y bueno, de todas maneras, ¿qué me sigue motivando, no? Si hay algo que ha cambiado. Entonces, bueno, la primera motivación que surgió en mí para hacer este podcast era básicamente curiosidad, la verdad. Sí que tenía amigas que me decían que me vendría bien tener un podcast para hablar de todos estos temas de salud y bienestar que ya me interesaban y de los que ya hablaba mucho con mi grupo de amigas. Y la verdad es que la pandemia fue una oportunidad para poner a prueba esa curiosidad, básicamente, porque tenía tiempo y dije, bueno, vamos a probar. Lo peor que puede pasar es que no me guste y lo deje. Pero bueno, yo digo eso de la boca para afuera porque luego yo soy muy cabezota en ese sentido y una vez empiezo algo es que lo quiero llevar hasta las últimas consecuencias en el buen sentido, ¿no? Entonces, bueno, fue simplemente empezar a hacer mis propios episodios que los grababa en el armario de mi habitación porque obviamente no podíamos salir y darme cuenta de que, bueno, me encantaba aquello, me encantaba poder tener la oportunidad de investigar un tema a profundidad y luego hacer pues un resumen, un guión y contarlo en el podcast. Y a medida que fui recibiendo feedback, pues me fui emocionando mucho más, me fui motivando cada vez más. Y luego ya casi, casi al acabar la pandemia o básicamente cuando empezamos a salir de casa, ya tenía yo la espinita de que quería tener invitados en el podcast, de que quería entrevistar a personas pues dentro del ámbito de la salud y el bienestar que sabía que eran una referencia y que podían aportar muchísimo a los temas que me interesaban. Entonces fue una cosa llegó a la otra, una vez ya pudimos salir, empecé a grabar en el coworking en el que hoy sigo después de todo este tiempo. Y nada, pues esto fue un poco las razones por las que empecé, ¿no? Mi motivación en ese momento era, pues como les decía, contar un poco la experiencia que yo había vivido a nivel de salud, de cambio en mí, de mis propios hábitos, sobre todo alimentación, que los llevaba fatal, y ver un poco cómo eso pues me había ido ayudando a mejorar otras cosas dentro de mi salud. Cosas que no necesariamente había conseguido mejorar a nivel médico. Y cuando digo a nivel médico, no es que las cosas que haya hecho no estén aprobadas a nivel médico, sino que yo estaba como muy vinculada al tema de tratamientos farmacológicos. O sea, yo para mí todo lo resolvía con una pastilla, o sea, que vivía con píldoras para el dolor de estómago o lo que fuese, ¿no? Porque ese era parte de mi problema. Entonces, ver que podía haber cambios y mejoras en mi salud a más allá del tema farmacológico a nivel de hábitos, pues también eso me motivaba a querer hablar de ello y contarlo, porque pensaba, bueno, a alguien puede ayudar, ¿no? Contar un poco mi historia. Y lo que me sigue motivando a día de hoy es también esa parte, porque creo que se aprende mucho de la experiencia de otros y no hablo solo por mí, porque obviamente aquí no hablo solo de mi experiencia, porque ya he entrevistado a muchísimas personas que cuentan también su experiencia, no solo personal, sino también profesional. Pero ese poder dejarles a ustedes de alguna manera como una pequeña luz mental que les haga cuestionarse, replantearse, reflexionar sobre algo que les pasa hoy en su salud o algún hábito que no consiguen encajar o no saben cómo. O sencillamente, aunque no les interese ahora mismo cambiar, que también puedes estar tú en esta situación, escucharme, escuchar mis episodios y decir todo muy genial, pero yo me quedo así como estoy y no me apetece hacer nada. No pasa nada, no pasa nada, porque yo también estuve ahí y hay un punto
en el que cada uno llega en su vida, que tienes como ese gusanito que te dice, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si lo pruebas? ¿Y qué pasa si empiezas a cambiar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tienes que perder? En ese punto es cuando quiero acompañarles, pero también en toda la fase previa y en toda la fase que continúa a ese punto, que es el seguir, porque empezar a veces es muy fácil, pero mantener la motivación en el tiempo y la disciplina también cuesta mucho, también he pasado por ahí y lo sé, y sigo pasando por ahí, por supuesto. Así que bueno, eso es lo que me motivó al inicio y es lo que me sigue motivando. Cada vez quiero profundizar más y más en ciertos temas que veo que empiezan a ser como más difíciles de gestionar en la vida que llevamos o que empiezan a ser como más relevantes porque se empieza a hablar más de ello. Y por supuesto también quiero cada vez más, y forma parte de mi motivación de ahora, saber cuáles son esos problemillas o esos hábitos que más les cuestan o esos temas que más se les hacen difíciles para también darles ese contenido, que no sea simplemente los temas que a mí se me ocurren o que me parece que son importantes, sino también poder tener ese feedback de parte de ustedes. Y cada vez que alguien me escribe diciéndome, oye, que tengo este problema y me gustaría que hicieras un episodio de esto, o mira, te sugiero que entrevistes a no sé quién, que es genial, todo eso me encanta y me ayuda porque al final eh, yo hago esto también porque creo que puede ayudar de una manera u otra. Entonces, recoger ese feedback de ustedes a mí me ayuda muchísimo y forma parte de esta motivación que tengo ahora mismo para seguir con el podcast. Vale, ahora vamos a pasar al el otro punto del que les quería contar hoy en este episodio especial, y es que, bueno, he seleccionado 5 consejos o recomendaciones que a lo largo de este podcast y de los invitados que hemos tenido, pues hemos escuchado y que a mí particularmente, personalmente, en ese punto en el que los escuché, me sirvieron para algo. No sé si son los mejores, es que no lo quiero plantear como las mejores recomendaciones, porque las mejores en función de qué criterio, es que o sea, a lo mejor no son para ti las mejores, o si lo planteo así pensarás que son los episodios que más popularidad han tenido. Bueno, eso también es otro criterio, pero eso ya yo lo hago en cada cierre de cada temporada. Generalmente publico en Instagram un post, un carrusel con los episodios que han sido más escuchados. Entonces, si eso te interesa, por ver cuáles son los más populares, pues puedes ir a mi Instagram y buscar esas publicaciones. Pero realmente aquí esto lo quería hacerlo más a nivel personal. Entonces, bueno, escogí 5. No sé por qué escogí 5, porque al inicio cuando lo estaba un poco como revisando no sabía cuántos iban a ser, pero el hecho es que no quería que fuesen muchos, porque no quería que se alargara demasiado este episodio. Entonces, bueno, vamos a ir al grano con cada uno de ellos. Les voy a contar cuál es el nombre del episodio, cuál era la invitada, qué frase o qué consejo fue el que a mí en ese momento como que particularmente me tocó y por qué. Y luego ya, no se preocupen que en los comentarios de este episodio voy a dejar linkeado cada uno de estos otros episodios que voy a mencionar, porque si algo de lo que voy a decir te interesa hoy te toca de alguna manera, pues puedes ir y escuchar este episodio en concreto. Entonces, bueno, vamos con el primero, que es el episodio número 25 que hice con Gaby Correa, que es especialista en productividad y que el episodio se llama La verdadera fórmula de la productividad. A ver, la frase o el consejo que Gaby dio, que a mí me dio mucha luz en ese momento, fue: el método de planificación ideal es aquel que te hace sentir en paz. A mí esta frase, la verdad es que me resonó mucho, porque una persona como yo, que le encanta hablar de productividad y que además tiende a ser un poco workaholic, o obsesionarse un poco con el tema de ser productiva o cómo mejorar mi productividad, cómo encajar otra tarea más en la agenda, cómo estirar más el tiempo de cada día, pues claro, es apasionante para mí hablar de estos temas, pero muchas veces resulta agobiante, porque quizás me obsesiono un poco por aquello de leerme esta técnica de productividad que he escuchado o que ha salido, o revisar otros métodos de planificación, a ver si puedo mejorar algo de lo que estoy haciendo, que eso en principio no está mal, o sea, creo que siempre hay algo que se puede mejorar a nivel de planificación. Pero bueno, cuando eres una persona un poco workaholic, ya digo, puede ser un talón de Aquiles. Entonces, esta frase de Gaby a mí me vino genial porque era un poco como también darme cuenta de, a ver, si lo que estás haciendo ahora mismo te va bien, si el método de planificación que sigues te resulta, no hace falta que conozcas los otros 100 métodos que hay.
que los puedes ir conociendo, pero que no se trata de a ver si lo puedo hacer mejor constantemente con un nivel como de ansiedad, que no se trata de eso. Se trata de que si el que llevas ahora mismo te hace sentir en paz, consigues con sus más y sus menos, con sus logros y sus fallas, llegar a los objetivos que quieres, pues fenomenal. Y ese al final va a ser el método de productividad o de planificación que a ti te vaya bien. Esto lo que quiere decir es que no hay que enterarse o leer o investigar sobre técnicas. No, no, que hay que hacerlo, que está buenísimo. Y que si eres una persona que ahora mismo te cuesta muchísimo planificarte, pues te va a venir muy bien. Pero al final, aunque adoptes un método ahora mismo, lo que tienes que tener en cuenta es que ese método luego tú mismo lo vas a moldear o a flexibilizar en función de lo que a ti te va bien. Y ese es el que te hagas para ti mismo a lo largo del tiempo, va a ser el que te va a funcionar mejor y lo vas a saber porque te va a dar paz, no te va a dar estrés o ansiedad. Entonces, bueno, esta frase para mí fue estupenda. En este episodio, Gaby lo que hace es dejar recomendaciones de cómo encontrar cuál es esa técnica de productividad que a ti te va bien y que te hace sentir en paz. Y la verdad es que ella sí que se ha dedicado a investigar, a poner en práctica y a leer muchísimo sobre técnicas de productividad y planificación. De hecho, tiene un diario de productividad que es estupendo. Con lo cual, que una persona como ella, que sabe tantísimo de técnicas, lo diga, tiene mucho más peso que lo diga yo. Así que, bueno, esta frase, la verdad es que está estupenda y me vino muy, muy bien. El segundo consejo que escogí fue del episodio número 45 con Alba Barbero, que está especializada en psiconeuroinmunología y en salud hormonal femenina. Este episodio, el título es La conexión entre la salud hormonal y la salud del intestino. Bueno, este no es realmente el título, pero lo puse así justamente para dar un poco más en el clavo de qué va el episodio, ¿no? Lo que hacemos es hablar de cuál es la conexión entre la microbiota y ciertos problemas hormonales, como por ejemplo, que aquí es donde va la frase, la del dolor menstrual. Su frase en este episodio era que vivir con dolor menstrual no es normal. Y esta frase a mí me resonó mucho en ese momento, no porque padeciera de esto, porque gracias a Dios nunca lo he padecido, he pasado otras cosas, pero el tema de dolor menstrual no. Pero es verdad que en ese momento este tema me interesaba mucho porque a mí me parecía, con lo que había investigado hasta entonces, que lo de vivir con dolor menstrual no era normal. Que ya os digo, a mí no me pasaba, pero sí tenía gente cercana en mi entorno que cada vez que tenía la menstruación, pues es que literalmente se echaban en una cama del dolor o vivían con analgésicos. Y yo pensaba, a ver, no tendrá mucho sentido esto. Si se supone que es algo natural y normal en la mujer, ¿cómo es que el dolor a esos niveles, porque entiendo que hay momentos en que puedes tener un poco más dolor, menos dolor, porque luego acá hay una cantidad de variables. O sea, no pretendo simplificar el problema ni muchísimo menos, pero creo que vivir con eso basado en qué es lo que tiene que ser, me parecía un poco reduccionista también. Claro, yo esto no lo decía por ahí porque pensaba, bueno, a ver, no he investigado suficiente este tema, tampoco soy médico, ¿quién soy yo para decirlo? Era como una percepción que tenía yo, ¿no? Pero cuando escuché a Alba, que sí que es médico y es profesional en esto, decirlo, dije, pues ya está, ahora sí que lo puedo decir por ahí con la referencia de que lo ha dicho esta persona que es especialista. Al final, ¿qué te quiero dejar en este episodio? Que es increíble cómo la microbiota, la salud intestinal, tiene relación en muchísimas cosas, cada vez se sabe más de esto, pero también mucho en cómo luego vivimos nuestra salud hormonal, que se puede reflejar en un dolor menstrual o en otra cosa. Estoy hablando de dolor menstrual como lo más básico del mundo, pero era algo que mencionaba Alba en este episodio como que, a ver, esto no solamente no es normal, sino que estás en tu derecho de investigarlo y de mirar qué puedes hacer por reducirlo. Que luego, insisto, hay muchísimos factores, no será solamente un tema de microbiota para muchos casos, pero por ahí hay un canal en el que se puede mejorar, hay un canal en el que puedes darte la oportunidad de analizar con un especialista como Alba, por ejemplo, u otro, em, si hay algo en tu microbiota que puedes mejorar para que también mejore luego esta situación. A mí ya os digo que me hizo muchísimo sentido porque una de las cosas que ella mencionaba era que ese desequilibrio muchas veces a nivel de estrógeno, con un grupo de genes concreto que se llama el estroboloma,
a la larga puede generar en afecciones como incluso los ovarios poliquísticos. Y claro, a mí esto, ¿qué quieres que te diga? Me hacía muchísimo sentido porque yo sí que padezco ovarios poliquísticos y cuando me lo detectaron, pues yo venía de tener años, o sea, muchos años de adolescencia, de comer fatal, de tener muchos problemas gastrointestinales, con lo cual mi microbiota estaba pues bastante regular. Así que una vez que yo también fui un poco entendiendo con mi propia experiencia que esto tenía relación, dije, "Pf, no me extraña que haya tenido síndrome de ovario poliquístico". Em, Insisto, no sé si este haya sido el único problema, el único variable, mejor dicho, la única causa, por supuesto que seguramente que no, pero soy consciente por mi historia personal que esto seguro que formaba una gran parte de la razón por la que llegué a tener ovarios poliquísticos. Bueno, a día de hoy este tema está bastante controlado en mí y va fenomenal, pero bueno, solo quiero que te quedes con esta idea, no solo por si tú eres una de esas personas que sufre dolor menstrual, sino también por si seguro que conoces a alguien de tu entorno que lo padece y bueno, que puedas conversar este tema con esa persona, que yo lo hago mucho y no siempre cuando converso sobre esto consigo de alguna manera que, que me crean, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando digo esta frase de que, oye, hay especialistas que se encargan de esto y que te dicen que no es normal, muchos simplemente me dicen, bueno, pero es que yo sé que no hay nada que hacer, ¿sabes? Es lo que es, ya está, porque me han revisado y me han investigado y no me pasa nada. Bueno, vale, pero a veces depende qué especialista sea el que te haga como esa revisión, ¿no? Entonces, bueno, ya está, lo dejo ahí porque me parece que es un dato interesante y que viene bien saberlo. Y luego ya cada quien que decida en libertad qué quiere hacer. Luego, el tercer consejo que me ha apuntado es del episodio 52 con Beatriz Crespo sobre cómo crear hábitos en 2 minutos. Bueno, este episodio es interesantísimo en muchísimos sentidos, pero hubo una frase que ella dijo en este episodio que es la siguiente. Ese 1% que hagas todos los días te hace sumar. Ella se refiere a esto con respecto a que tenemos esta idea de que para crear hábitos hay que repetirlos un montón de veces, hay que además hacer como secuencias muy complejas. Entonces, ella en este episodio explica cómo eso no es necesariamente así, que puedes crear hábitos, pues como lo dice el título, en menos de 2 minutos y explica cómo hacerlo en función de cómo eres tú, cómo es tu personalidad, cuántos estímulos necesitas y cómo hacerte un pequeño plan con uno, porque la idea es empezar con un hábito, no con 58, para que te puedas poner en marcha y puedas ir aplicando esto, pues eso, cada día. Pero lo del 1% a mí en ese momento me ayudó mucho porque estaba pasando por una época en la que quería retomar el ejercicio, el entrenamiento y no lo estaba consiguiendo. Y mi pensamiento era este, claro, es que si no tengo 1 hora al día para entrenar, ¿para qué me voy a poner a entrenar 30 minutos o 20 si es que eso no va a servir para nada? O sea, claro, yo venía habituada a ir al gimnasio 1 hora y media eh, cuando de repente, no sé, me cambió la planificación, no recuerdo por qué, pero estaba pasando por una época en la que es que no conseguía hacer ejercicio y tampoco iba a ir al gimnasio, o sea, que era una combinación de cosas que decía, es que, ¿qué hago? Pues esto me sirvió para ponerme en marcha, así de sencillo. No solamente por todas las recomendaciones que ya da en este episodio y este paso a paso de cómo hacerlo, que también lo puse en práctica yo, sino también con la aplicación que ella junto con otros colaboradores creo que se llama Healthy Pills, que de hecho tengo un episodio también donde reseño cuál fue mi experiencia usando la aplicación. Me ayudó mucho porque son rutinas cortas, tan cortas como 10 minutos o incluso de 20 o de 30 y en función de qué objetivo tengas o de qué tipo de ejercicio quieras hacer, también como que te personalizan el programa de ejercicio. Y esto me ayudó, pues eso, a ponerme en marcha, a de verdad pensar, a ver, ¿cuál es mi 1% hoy? ¿Son 10 minutos? Pues eso es lo que voy a hacer de ejercicio y tan contenta. Y es que una vez que empiezas y obviamente con constancia lo mantienes, luego ya vas consiguiendo llegar a un objetivo más, a lo mejor más definido o más exigente. Claro, para mí era pues volver otra vez a entrenar pues 40 minutos, 60 minutos, que efectivamente lo conseguí con el tiempo, porque ahora mismo no uso esta aplicación, pero en ese momento me vino fenomenal. Entonces,
Importante, el 1% que hagamos todos los días nos hace sumar y esto vale para todo, aunque el ejemplo que estoy poniendo es a nivel de ejercicio porque es la razón por la que este episodio me vino muy bien en ese momento. Pues seguimos. El cuarto consejo, episodio número 76 con Diana Orero, sobre cómo contar y contarnos mejor nuestra propia historia. Este episodio va sobre el lenguaje que utilizamos, que la forma como nos hablamos y hablamos del mundo, de lo que pasa, no es, no es neutral. O sea, la manera como nos hablamos influye muchísimo en muchísimas cosas, en cómo vemos, pensamos y actuamos. Creo que no siempre somos conscientes de esto y tiene que ver con la rapidez con la que vivimos, pero en este episodio Diana nos hace pensar mucho más en ello. Bueno, la frase que escogí o la recomendación que dijo Diana era la de cambia el cuento que te cuentas sobre tu vida y tu vida cambiará. Claro, suena así como una cosa muy mágico-religiosa, pero a ver, que al final esto no va de que hablarte bonito hace que se solucionen los problemas, no. Pero a ver, ¿qué quieres que te diga? Si me toca enfrentar un problema, tengo dos maneras de hacerlo, por decirlo de alguna forma. Puedo hacerlo desde una visión negativa o de automachaque en función de cómo me hablo o cómo hablo del problema, o puedo hacerlo desde el punto de vista de esperanza o de paciencia. ¿Me voy a enfrentar al problema de todas maneras? Sí, pero la forma como voy a abordarlo es distinta. Y creo que esto lo hemos vivido todos de alguna u otra manera. Todos podemos recordar a lo mejor algún episodio en este sentido. Ahora, volvemos a lo mismo. No va simplemente de decirlo, porque sería como una cosa muy naif, simplemente decirlo al espejo y ya está, y todo se resuelve. No, esto hay que ponerlo en práctica todos los días. Pero realmente no hace falta ni hacer un curso, ni irse a meditar a los montes. O sea, Diana en este episodio habla de cosas como muy prácticas que te ayudan a mantener como un poco consciente esa forma de, o esa manera como nos hablamos, ¿no? Me hice fan, por ejemplo, de lo que ella mencionó en este episodio como las palabras polares, que son palabras que ella pone en su lista, ¿no? En su libro de cuáles le gustan, pero son palabras que uno mismo puede tener como para situaciones concretas cuando, bueno, algo no te va bien, estás un poco de bajón o lo que sea. Me acuerdo de una como muy, muy buena que empecé a usar mucho en ese momento, que era todavía, ¿no? Como que cuando de repente tenías una meta con algo y no lo conseguías, poner el todavía te ayuda, porque te da un punto de esperanza. Obviamente eso no implica que no tienes que hacer cosas para que suceda, pero que es distinto a decir, es que yo soy un desastre y no voy a cambiar. A ver, esto no te deja ningún margen de maniobra y honestamente es que, claro, uno es que se siente mal. O sea, es que si lo piensas, dice, es que, claro, ¿con qué ganas voy a querer yo cambiar? Nada, si hablo así de mí misma, si me hablo así a mí misma. Y esto obviamente repercute en cómo hablamos de las cosas que pasan y de los demás o con los demás. Entonces, bueno, este episodio en ese momento también me dio como muchísima luz para ser más consciente de esto, aunque ya era algo que conocía y se los recomiendo un montón. Todo lo que estamos hablando en este episodio quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribirte. Y luego ya el último consejo, el número 5 que me apunté, es sobre el episodio número 60 con Ana Mengual sobre cómo organizar la cocina para comer más sano. Bueno, en este episodio hablamos de muchas cosas de organización de la cocina, pero hubo algo que a mí me voló la cabeza y tiene que ver con, bueno, con una frase que ella dijo, pero también es un hecho, quiero decir, es algo que está estadísticamente estudiado, y era que el 60% de las intoxicaciones alimentarias se producen en casa. Bueno, esto por diversos motivos, desde la manipulación inadecuada de los alimentos, el almacenaje o los malos procesos de descongelamiento. Pero hubo una cosa que a mí, desde el momento que la escuché, dije, no me lo puedo creer. No puedo creer que esto sea un todo mal y toda la vida ha sido así y yo no lo había escuchado nunca. Y era sobre guardar los huevos en la nevera, en las típicas hueveras que tienen las puertas de las neveras. Ana explica en este episodio por qué eso es un todo mal, cosa que no voy a entrar aquí en detalles porque si no nos alargamos, pero claro, una vez escuché esto fue como, no me lo puedo creer.
Y bueno, en algún punto, luego de escuchar el episodio, ya pues busqué la solución, que era simplemente pues guardar los huevos en una huevera, pero cerrada, con tapa. Ahí explica en este episodio por qué lo de tenerlos ahí abiertos no es buena idea. Igual que, no sé, hay personas que tienen la costumbre de lavarlos y luego guardarlos en la nevera. En fin, que bueno, para mí fue una cosa alucinante porque a partir de ese momento es que mi nevera no es igual. Ni la miro igual, ni la organizo igual, es que ya, es que nada es igual. En el buen sentido. O sea, digamos que he aprendido muchísimas cosas de ese episodio para cambiar en el día a día cosas. O sea, porque esto es tan básico, quiero decir, tan rutinario, no sé, creo que es eso, es como que lo rutinario de todos los días que pasa desapercibido y oculto. O sea, nadie está anda por ahí hablando de cómo tiene su nevera, quiero decir, pero a mí me vino muy bien, desde cómo guardar mejor los alimentos, cómo descongelar mejor los alimentos también. Tanto si tengo tiempo y lo hago con tiempo, que es lo suyo sería sacarlo el día antes, como cuando no tengo tiempo y tengo que correr, pues también. O sea, en este episodio Ana da como muchas claves para eso. Al final, lo de comer más sano no solamente comprar los alimentos correctos, sino también cómo organizamos luego la cocina, la nevera, el congelador nos ayuda a comer más sano. Y eso también es como una clave que hay que darle una vuelta para pensar y decir, anda, ¿tanta relación tiene una cosa con otra? Pues sí. Y es que al final lo que buscamos es ahorrar tiempo, que es lo que todos queremos, honestamente. Así que este episodio, desde luego, a mí me ha hecho ahorrar tiempo en muchos sentidos y también pues ser consciente de cosas como lo de los huevos, que para mí fue alucinante. Bueno, como les dije, todos los comentarios, perdón, todos los episodios que he mencionado los voy a dejar en los comentarios de este episodio. Y luego ya vamos a pasar a la última parte, que es la de avances o novedades que estoy ahora mismo como cocinando, por así decirlo, en el podcast. La primera es merchandising o material promocional del podcast, que esto, si me sigues en la newsletter, ya lo habrás sabido, o bueno, por Instagram también, porque lo he comentado, que bueno, me llegó una propuesta de una empresa que desarrolla material promocional para podcast y la verdad es que me encantó, me está gustando muchísimo y bueno, estamos en ese proceso de revisión, de negociación. Por eso digo que es algo que se está cocinando, pero que me hace mucha ilusión. O sea, tener, no sé, bueno, les pregunté qué material les gustaría, entonces les puse tazas, gorras, camisetas, alguien me dijo los saquitos estos, las bolsitas típicas como para llevar cosas. O sea, ese tipo de cosas, tener algo de esto del podcast, a mí me hace muchísima ilusión, la verdad, y que además ustedes que son los oyentes del podcast y la razón por la cual este podcast también sigue, que también les guste la idea, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Que me encanta, me hace mucha ilusión. Entonces, bueno, esa es una de esas cosas que se está cocinando ahora mismo. Bueno, dejo aquí abierta otra vez la pregunta de que si hay algo en concreto que te entusiasme particularmente y que quisieras tener del podcast, pues no sé, una funda para el móvil o algo de esto, dímelo, porque recoger ese feedback me viene bien para saber cuáles son los productos que vamos a colocar, que no serán muchísimos tampoco, ¿no? Y luego otra idea, que esto está como recién, o sea, se está cocinando, pero en una fase súper inicial, que no he comentado con nadie, no he sacado nada de esto ni en newsletter, ni en Instagram, nada. O sea, esto literalmente acabo de empezar a pensarlo la semana pasada a raíz de un especialista en psiconeuroinmunología que me contactó, que me escribió y con el que estuve teniendo una charla súper interesante de lo que hace. Y una de las propuestas que me puso sobre la mesa era a lo mejor alguna colaboración que pudiésemos hacer. La verdad es que esto me gusta mucho porque una de las motivaciones que les decía al inicio de este podcast que tengo, ¿no? Con hacer el podcast, valga la redundancia, es poder ayudarles más. Y es verdad que si pudiera tener a lo mejor alguna colaboración con un especialista en temas como este, por ejemplo, que también ustedes puedan acudir, o sea, simplemente hacérselo saber, oye, esta persona y yo trabajamos juntos, y si alguno de estos temas piensas que necesitas ayuda, pues mira, te lo recomiendo a él y ya está. Y luego, por supuesto, como siempre digo, con total libertad, porque luego hay muchísimos especialistas estupendos. Pero bueno, creo que puede ser una adición interesante para el podcast. Y bueno, me hace ilusión también compartirlo con ustedes y lo mismo, escuchar opiniones, escuchar
qué les parecería, ¿no? Tener como esta opción también dentro del podcast. Yo sigo muchos podcasts de salud y bienestar y claro, hay unos que, bueno, son realmente una empresa en sí mismo que han llegado pues a unos niveles increíbles y tienen detrás pues un equipo de médicos y de especialistas eh, en los que se apoyan, no solamente para hacer los episodios y para divulgar información, sino también pues eso, que son como una fuente de ayuda para la propia audiencia del podcast, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente no estoy en ese nivel de podcast, pero digamos que esto es como un comienzo en nivel uno. Y eso, pues que me resulta interesante y me hace ilusión. Y me gustaría saber si es algo que te puede interesar, ¿no? Bueno, ya está, lo dejamos hasta aquí. Con esto cierro este episodio especial número 100 del podcast. No me quiero ir, obviamente, sin agradecer a todas las personas que han estado ahí desde el día uno, las que se han incorporado en el camino, las que recién llegan y las que van a seguir estando dentro de la comunidad del podcast que espero que cada vez crezca más pero sobre todo que cada vez les ayude más los temas que hablo en el podcast. Eso realmente es lo que más valoro. Y aprovecho también para dar las gracias a todas las personas que durante todo este tiempo me han escrito alguna vez para contarme un testimonio, para contarme cómo el podcast les ha inspirado a mejorar o a entender algo o a cambiar algo o han descubierto una forma distinta de abordar un problema que tenían y que el mundo o las profesionales con los que habían hablado hasta el momento no les habían hecho ver esa posibilidad. Bueno, eso a mí me llena de una gratitud increíble, increíble, porque es que fue lo que me pasó a mí también cuando en ese punto en el que estaba a nivel de salud quería otras opciones y no las conseguía. Y al final encontrar profesionales que me dieran esas opciones, encontrar información, contenido donde pudiera leer de esas opciones, para mí fue como abrir una luz de esperanza. Así que me alegra muchísimo saberlo. No dejen de enviarme estos testimonios y de contarme estas cosas porque a mí me encanta y si me permiten compartirlos, los comparto además. Así que bueno, que muchísimas gracias a todos. Que estoy muy contenta de que este podcast sea un pequeño altavoz para seguir difundiendo sobre temas de salud y de bienestar, para dar cabida a distintos profesionales que vienen a contar pues lo que saben, lo que han aprendido y cómo pueden ayudar a las personas. Y yo me quedo pues con eso, con que poder darte luz, poder darte motivación para continuar, para retomar un hábito, para reflexionar y evaluar o autocuestionarte algo que haces ahora mismo, aunque ahora mismo no quieras cambiarlo. No pasa nada. Con que tú sepas que eso existe, a mí me vale. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme pues qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.